En el mundo cristiano, conforme se acercan las fiestas navideñas, se ponen de nuevo en marcha la recuperación de muchas tradiciones. Una de ellas, muy extendida por todo el mundo, es la representación de la Natividad de Jesús en un Belén o pesebre. Natividad, Natale, Noel, Winter, Christmas, la misma palabra en diferentes idiomas que celebra el nacimiento del niño Jesús. En los países hispanos es donde se hace más patente la relación directa y evidente entre el festejo y el festejado. Esto se simboliza con la presencia del Belén. Belén es el nombre que se da al conjunto de piezas que escenifica el nacimiento del niño Jesús. Aunque recientemente se ha divulgado la investigación de las fuentes bíblicas que verifica que el nacimiento no se produjo en Belén, sino en Nazaret. Se ha utilizado topónimo del mito para dar nombre a esta decoración tan singular. La representación de los belenes, tal y como lo conocemos hoy en día, tuvo su origen en tierras italianas durante la Edad Media. Las acepciones más habituales utilizadas para denominar estas representaciones son Belén, nacimiento, portal o pesebre. Las figuras principales e indispensables para configurarlo son la Virgen, San José, el buey, la mula, así como, por supuesto, el niño Jesús. Pero desde sus orígenes, el pesebre se ha enriquecido con muchos otros personajes, en particular los pastores con sus ovejas, quienes llamados por el ángel fueron a adorar al niño, los campesinos que traían sus humildes dones, etcétera, etcétera. En el simbolismo del Belén se considera que los Reyes Magos son la representación de las tres edades del hombre: juventud, madurez y vejez, o como las tres razas en las que, según el relato bíblico, se divide la humanidad: la semita, la japánica y la camítica. Los dones de los Reyes Magos tienen una doble referencia a la naturaleza humana de Jesús y su realeza: mirra por ser hombre, incienso por su divinidad, oro porque es un don reservado a los reyes. Los pastores representan a la humanidad, a ser redimida, y la actitud de adoración de María y José sirve para enfatizar la realeza del recién nacido. La representación del Belén tiene orígenes antiguos. Los cristianos pintaban y esculpían las escenas del nacimiento de Cristo en lugares de encuentro, como las catacumbas romanas. Incluso se conserva una escena de la Natividad del siglo IV después de Cristo, en el que hay un buey y una mula, en la Basílica de San Sebastián de las Catacumbas. Cuando el cristianismo salió de su escondite, las imágenes del nacimiento empezaron a enriquecer los muros de las primeras iglesias, mientras que en 1200 se empezaron a ver las primeras estatuas. Parece ser que en el año 1021 se realizó una representación del Belén con figuras inanimadas, arcilla o terracota, en la iglesia de Santa María de Nápoles, población italiana donde realmente nació la tradición pesebrista. Numerosos artistas hicieron representaciones de las obras, tanto pictóricas como escultóricas, de la estampa del lugar en el que nació el niño Jesús. Se puede afirmar que la representación del Belén, tal y como la conocemos actualmente, con exposición de figuras que se realiza de cara a la Navidad para simbolizar el nacimiento, se la debemos a Giovanni di Pietro, más conocido posteriormente como San Francisco de Asís, quien en el año 1223 decidió realizar una recreación del misterio del nacimiento con personas y animales reales, en una cueva cercana a la localidad de Greccio, en el centro de Italia. Eso sí, antes de llevarlo a cabo, decidió pedir autorización a la Santa Sede, recibiendo el permiso del Papa Honorio III. Desde entonces, los monjes de la Orden Franciscana, creada por Giovanni di Pietro, lo convirtieron en una tradición navideña, realizando la representación anualmente. San Buenaventura Juan de Fidanza, un teólogo y cardenal italiano, es quien narró este acontecimiento de San Francisco de Asís. En su narración cuenta que San Francisco, ayudado por Juan de Greccio, inició los preparativos del Belén 15 días antes del 25 de diciembre, escogiendo un lugar abierto que colocaron un paño blanco, llenaron de heno
y llevaron un asno, un buey y otros animales. 9 días antes del 25 de diciembre, convocó al pueblo y celebró una misa en presencia de la representación del nacimiento. La inclusión del buey o del asno en el Belén se debió a una lectura de San Francisco en el libro de Isaías. Conoce el buey a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Isaías 1:3. Además, la tradición dice que durante la misa en la cueva, en la Nochebuena de 1223, apareció en el pesebre un niño de carne y hueso, al que Francisco tomó en sus brazos. La leyenda mayor, capítulo 7 de San Francisco de Asís, lo cuenta así. Llegado al beato Francisco en memoria de la Natividad de Cristo, ordenó que se preparase el pesebre, que se trajese el heno, que se condujera al buey y al asno, y predicó sobre la natividad del rey pobre. Y mientras el santo hombre mantenía su oración, un caballo vio al verdadero niño Jesús en lugar de aquel que el santo había portado. El presbítero italiano Cayetano de Tiene, natural de Vicenza, parece ser que fue el responsable de que se fuera trasladando la tradición desde las iglesias hasta los hogares, poniendo de moda montar un Belén en las casas particulares. Y es que el hecho de moldear figuras de arcillas que recordaron a los personajes que rodearon el nacimiento de Jesús permitía explicarle al pueblo, analfabeto mayoritariamente, cómo fue ese momento. En 1464 se fundó en París la primera empresa fabricante de figuras para el Belén. El primer Belén con figurillas de cera y escenas simbólicas que idealizaban a la ciudad de Belén en la Palestina de Jesús. Lo registra la historia en la iglesia de los jesuitas en Praga en el año 1562. Posteriormente se hizo costumbre entre la realeza y la aristocracia y comenzaron a aparecer en palacios y villas. Se señala que en 1567 se conoció el primer pesebre del ámbito privado en el castillo de la duquesa de Amalfi en la región de Nápoles. El pueblo creyente rápidamente adoptó la idea y se popularizaron los nacimientos por toda la Europa católica. En los siglos XVI y XVII, el modelo de pesebre monumental experimentó nuevos cambios que desembocaron finalmente en el Belén tal como hoy lo conocemos. Esta devoción puede seguirse mejor que en ningún otro país en Italia, especialmente en Nápoles, donde surgiría un tipo de Belén hoy famoso en todo el mundo. Su innovación más significativa fue la ambientación del conjunto. Lo sagrado y lo profano se mezclaban de modo que las figuras bíblicas se rodeaban de pescadores, verduleros y taberneros. Se suele afirmar que a España llegó la costumbre de montar este tipo de belenes durante el Renacimiento, pero cuando realmente se popularizó fue hacia la segunda mitad del siglo XVIII, debido a que esta costumbre fue exportada desde Italia por el rey Carlos III de España, anteriormente nombrado también rey de Nápoles, y desde aquí se difundió por todas las colonias y posiciones de la corona española, América, Filipinas, islas del Pacífico, haciéndose inmensamente popular el montar un pesebre navideño coincidiendo con las fechas. Carlos III, junto a su esposa, María Amelia de Sajonia, sobre todo con figuras de porcelana. Con la escuela del barroco, el pesebre español alcanzó su mayor madurez y desarrollo. El primer taller belenista en España se creó en el año 1471 en Alarcón. Tras la llegada del Belén a España con Carlos III, se mantuvo la pasión por los pesebres al modo napolitano, tal y como prueba el Belén del Príncipe que se puede ver cada Navidad en el Palacio Real de Madrid. No obstante, otros autores afirman que el Belén napolitano más antiguo conservado en España es el Belén de Jesús de Palma de Mallorca, instalado en la iglesia del Hospital Provincial de la ciudad y fue creado entre 1475 y 1480 por la familia Alamanno, artesanos que ya habían creado otros belenes en Italia.
También se dice que fue en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, en el siglo XVI, donde se expuso un Belén de forma pública en una casa particular, concretamente en la casa de la familia Lercaro. Hoy este lugar es el Museo de Historia Tinerfeño y en el que se conserva un Belén procedente de Génova. A lo largo de los siglos y con el desarrollo de tradiciones cada vez más precisas, el Belén se convirtió en una reconstrucción plástica más rica y precisa.